programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde la Ciudad de México. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Bienvenidas hermanas y hermanos en la fe y a todas las personas que nos sintonizan por Radio Anglicana. Es una alegría volver a encontrarnos en su programa Jesús, las mujeres y yo, un espacio de reflexión bíblica con ojos y con voz de mujer. Les saluda la reverenda Elisa Medina Fuentes, rectora de la parroquia de San Lucas de la Diócesis de México. Te invito en este momento a unirnos en oración y pedirle a Dios que nos ilumine. Oremos. Dios de toda vida y de paz, que en tu Hijo Jesús nos revelaste el misterio de tu amor, nos acercamos a ti para que por tu Espíritu Santo ilumines nuestras mentes, avives nuestra fe y des fortaleza a nuestra voluntad, para poner por obra lo que enseñes a nuestras vidas. Amén. Recordando un poquito nuestro programa anterior, la novedad con la que nos presenta el Evangelio según San Juan a Jesús, debemos decir que Jesús es la palabra encarnada que hace accesible a Dios Padre al encontrarse frente a frente con los seres humanos. Y como escuchamos, esto significa que, número 1, Dios manda a su Hijo Jesús, que es palabra encarnada, para encontrarse con nosotros. 2, Jesús, palabra encarnada del Padre, es luz que disipa la oscuridad, especialmente aquella que coloca a Dios como un ser lejano, castigador y vengativo. Tercero, esta unión del Dios Padre y de Dios Hijo se revela a los seres humanos, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para darnos vida, una vida que podemos disfrutarla en este presente, en nuestro futuro e incluso una vida que rompe sistemas de muerte y de oscuridad. Podemos vivir una vida eterna plenamente en Dios. Todo esto lo ha dispuesto Dios para acercarse a nosotros. Por lo tanto, estos encuentros son los medios que Dios Padre usa por medio de Jesús, palabra encarnada, para dialogar con nosotros, irrumpiendo en nuestra historia y para tomar conciencia de ella y responder a su llamado. Por lo que, así como fue para los discípulos y discípulas de Jesús del siglo I, ahora también para nosotros es necesario recibir esta palabra de luz y vida, que es Jesús, quien ha venido a darnos a conocer al Padre, vivirla día a día y tomar conciencia que Dios se hace presente a nosotros en nuestras propias realidades. También hemos comenzado a ver ya nuestro primer encuentro, el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria.
Y hacíamos una diferenciación al acercarnos al texto, usando una metodología llamada análisis narrativo de los textos, donde lo que valoramos de los personajes es su itinerario, su viaje. Es decir, reconocemos en los personajes su carácter, su personalidad, los cuales están sujetos a cambios, a enriquecerse y que van modificando dicha personalidad, evitando así juzgar a estos personajes como buenos y malos, sino vamos viajando con él o ella para que en este caso con la mujer de Samaria y Jesús, conocerles y generar con ellos una identificación de nosotros. Sigamos recorriendo nuestro texto bíblico de San Juan 4, Jesús y la mujer samaritana. El redactor del Evangelio de San Juan describe el escenario del encuentro de Jesús y la mujer de Samaria con una carga simbólica muy presente en la memoria del pueblo judío, basado en las narraciones del Antiguo Testamento, especialmente en cuanto a su identidad de pueblo elegido. Son esas hermosas historias de los encuentros amorosos en torno a un pozo de agua, de hombres y mujeres, muy significativas para dicha identidad. Pondremos 2 ejemplos. Número 1. En la historia de los llamados patriarcas de Israel, tenemos a Isaac y a Jacob. Haciendo aquí un paréntesis, su importancia es tal que hasta la reconocemos en nuestra plegaria eucarística letra C, en nuestro libro de oración común, donde se nos dice: Señor, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se ha observado que se necesita añadir la frase y también de nuestras madres, Sara, Rebeca y Raquel, pues solo así es inclusiva. Bueno, cerremos este paréntesis. Vayamos a la historia de Isaac y Rebeca. Antes de morir, el patriarca Abraham le encarga a su mayordomo buscar una esposa para su hijo Isaac, que se narra en el libro del Génesis capítulo 24. Quiero que escuchemos parte de este relato. El mayordomo se comprometió con su amo Abraham a cumplir el juramento, y luego de tomar 10 camellos y lo mejor que tenía su amo, se puso en marcha hacia el pueblo de Nahor, que está en Mesopotamia. Caía la tarde cuando el mayordomo hizo descansar a los camellos cerca del pozo que está fuera del pueblo. A esa hora, las mujeres salían a sacar agua del pozo. Allí, el mayordomo oró así: Dios mío, Dios de mi amo Abraham, te ruego que seas bueno con mi amo. Haz que hoy me vaya bien. Mírame aquí, junto a este pozo. Ahora que las mujeres vienen a sacar agua, permite que la muchacha a quien le pida que me dé a beber de agua de su cántaro, no solo me dé agua a mí, sino también a los camellos. Así sabré que has sido bueno con mi amo, y que ella es la mujer que has elegido para Isaac, quien siempre te obedece en todo. Todavía no había terminado de orar el mayordomo cuando llegó Rebeca, con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel y nieta de Milca y de Nahor, el hermano de Abraham. Rebeca era una muchacha muy hermosa y soltera. Bajó al manantial y llenó su cántaro, y cuando ella subía, el mayordomo corrió a su encuentro y le dijo: Por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. Rebeca bajó enseguida el cántaro y le dijo: Beba usted. Hasta aquí la lectura. La historia que escuchamos termina donde este mayordomo, el padre y el hermano de Rebeca, pactan el matrimonio de ella y de Isaac. Curioso dato es que su padre le pregunta a Rebeca si ella acepta, pues tendría que viajar a otro lugar, lejos de su familia.
Ella accede y dice en Génesis 24:66 que cuando ella vio a lo lejos a Isaac, se asombró. Asimismo, cuando el mayordomo le contó todo lo que había hecho Rebeca a Isaac, éste se enamoró de ella y la amó. Y también tenemos otra bella historia del patriarca Jacob, con una escena de un pozo donde encuentra a la que amó y fue su esposa Raquel. Escuchemos esta historia en Génesis 29. Jacob continuó su viaje y llegó al territorio que está al este de Canaán. En el campo vio un pozo, del cual bebía agua el ganado. Junto al pozo descansaban 3 rebaños de ovejas. El pozo estaba tapado con una gran piedra, y solo se les daba agua a las ovejas cuando todos los pastores habían reunido a sus rebaños. Después de eso, volvían a tapar el pozo. Aún estaban hablando cuando Raquel, que también era pastora, llegó con las ovejas de su padre. Entonces Jacob quitó la piedra del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego besó a Raquel. Aunque estos relatos amorosos están cargados de las tradiciones del antiguo de Israel y envuelven estas tradiciones marcadas fuertemente por el sistema patriarcal de la época, las negociaciones para los matrimonios, los arreglos, la necesidad de los casamientos entre miembros de las mismas familias y que sean los varones que hagan dichas negociaciones, les mencionamos, puesto que estos encuentros de amor en los pozos es la misma escena que recoge el redactor del Evangelio de San Juan. Y con ello, el redactor del Evangelio está provocando en sus lectores ya una identificación con historias conocidas, memorables y valoradas. Es como si a nosotros nos recordaran las bellas historias de los príncipes y las princesas. Pero bueno, al regresar de nuestra pausa musical, vamos a escuchar qué es y qué pasó en el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, también en un pozo. Escuchemos nuestra pausa musical. Aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser. Ya estamos de vuelta y continuamos escuchando las historias de amor en torno a un pozo que se nos narran en el Antiguo Testamento y que debemos tener muy en cuenta que está presente en la memoria de los cristianos del siglo I, quienes están recibiendo y escuchando por primera vez el Evangelio de San Juan, y que estas historias son muy valoradas porque representan a figuras icónicas de su historia y de su identidad. En esta historia que continuamos es ahora la del gran liberador Moisés y su esposa Séfora, que se nos narra en el libro del Éxodo capítulo 2, versículos del 15 al 22. Recordemos que Moisés viene huyendo de Egipto, lleno de miedo, asustado, con una sentencia de muerte del mismísimo faraón. Aunado a ello, huye despojado de todo lo que tenía como hijo de la hija del faraón, sin estatus, ni poder, ni recursos, sin identidad, sin sentido de vida y cansado. El versículo 15 de este capítulo 2 de Éxodo dice: pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. La narración continúa y dice que llegan 7 señoritas
hijas del sacerdote del pueblo de Madián. Curioso dato de significado, usado por el narrador del Evangelio de San Juan, pues se nos dice que la mujer de Samaria había tenido 5 maridos más el que tenía, no, en total hacemos 6. Y hay personas que interpretan que las inquietantes palabras de San Juan nos muestran a Jesús como otro hombre que llega a la vida de esta mujer, siendo igual un número 7. Recordamos que el 7 representa la plenitud. Y si vemos la significación de este número en otro libro también atribuido a San Juan, que es el Apocalipsis, encontramos que son 7 las iglesias que se nos narran. Son 7 los sellos en el capítulo 5 que se abren. Son 7 trompetas que suenan. Las copas de ira también son 7 que se nos narran en el capítulo 16 del Apocalipsis. Pero también recordemos otros elementos importantes con este número. El candelabro del tabernáculo posee 7 lámparas. 7 son los días que tiene la semana. Y Dios en el relato de la creación terminó su obra en el día 7, tal como nos los dice Génesis 2, 1 al 3. Todo ello obedece a que en realidad el número 7 es la expresión de lo sobrenatural, lo espiritual, lo invisible, intangible, lo celestial y eterno, es decir, lo que nos da plenitud. Son aquellas cosas trascendentes, tal como nos los dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y recordemos que Jesús, cuando se acerca a esta mujer, no ve en ella el estigma de una mujer samaritana con tantos maridos, sino una mujer plena ante los ojos de Dios. Bueno, para los que se emocionaron con las 7 señoritas con las que se encontró Moisés en este pozo, no se casó con las 7, aclaro, se casó con Séfora, y a su primer hijo le puso por nombre Gersón, que quiere decir extranjero. Pues dijo Moisés, aquí solo soy un extranjero. Expresión que encontramos en Éxodo 2, versículo 22. No olvidemos este nombre y quiero que lo tengan en su memoria, pues será muy importante cuando veamos las implicaciones que tienen en nuestro relato y estudio de la mujer samaritana. Bueno, por lo tanto, quiero que experimentemos lo que el narrador del Evangelio según San Juan está provocando en sus oyentes. Cuando ante ellos expone signos y palabras tales como pozo, agua, sed, hombre, mujer. Los oyentes, por lo tanto, evocan estos encuentros amorosos de los patriarcas y del gran liberador Moisés. Hay un hombre cansado y sediento, y una mujer que se acerca con la posibilidad de ayudarlo. Ahí están los dos solos y a la orilla del pozo. Ellas ofrecen agua, alimento, servicio, su vida misma, y ellos le reciben como una bendición dada directamente por Dios en momentos difíciles de su vida. En este momento debemos escuchar la manera tan maravillosa y llena de signos con que el narrador del Evangelio comienza la historia de este encuentro. Por eso, ahora quiero que escuchemos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Versículos del 1 al 8. Escuchemos cómo nos los presenta el narrador. Los fariseos se enteraron de que el número de los seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje, le era necesario pasar por Samaria. En esa región, llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua
que hacía mucho tiempo que había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del mediodía y Jesús estaba cansado del camino. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Hasta aquí la lectura. En este acercamiento al texto se ha manifestado la riqueza del encuentro y la parte simbólica que marca Juan, una mujer de Samaria. Y aunque la expresión mujer samaritana nos es conocida, debemos descubrir la intención y la riqueza simbólica que encierra y que el redactor del Evangelio de Juan nos anima a descubrir. Ahora bien, todos estos rasgos los encontramos en Jesús y la mujer samaritana, pero ¿qué hay de diferente en este relato de San Juan con los anteriores del Antiguo Testamento? Ante esta comparación con los relatos, San Juan nos presenta un escenario de encuentro amoroso igual alrededor de un pozo de agua, como decíamos, algo muy familiar para el pueblo y los cristianos del siglo I, pero lo llena de expectativas, de suspenso, pues es Jesús, no un patriarca, no el liberador importante. Jesús es el mismo Mesías enviado por Dios. Jesús lo declarará abiertamente más adelante. La novedad es que no se trata de una mujer de la misma familia como en el caso de Rebeca o Séfora, del mismo clan, de parientes conocidos. Es más, ni siquiera es una mujer judía. Ella es una mujer extranjera, es de Samaria, un pueblo muy despreciado por los judíos de esa época. Pero hay más. No hay hombres que hagan de intermediarios. De hecho, los de su pueblo parece que ignoran a esta mujer. Y por su parte, a los discípulos, el narrador del Evangelio los mandó por comida. Y entonces están solos Jesús y esta mujer, solos frente al pozo, un escenario de encuentro amoroso para la memoria de los que escuchamos. Todo esto causa tal asombro que en la misma narración, la mujer samaritana se asombra de que Jesús le hable. Pero el narrador no se detiene, pues presenta un diálogo abierto y sincero de Jesús y esta mujer, que es una mujer muy inteligente, con un profundo conocimiento de varios temas, de historia, religión, teología, problemas sociales de su tiempo. Una mujer conocedora y que será posteriormente enviada como misionera a su pueblo. Y es que para Dios tú y yo somos valiosos, somos valiosas. Él no mira las etiquetas que nos ponen por nuestro género, raza, creencias o de esas terribles etiquetas que nos cuelgan por las malas experiencias que hemos vivido. Dios se acerca a nosotros con amor, con sencillez. Le es necesario, no porque sea un Dios carente, sino porque esa es su naturaleza. Dios se nos da a conocer en Jesús, que está interesado en nuestras vidas, en lo que somos. Se acerca sin juzgarnos, pues su deseo es que le conozcamos personalmente, sin todas esas etiquetas falsas que también, he de decirlo, le hemos puesto a Dios. Por eso, Jesús, palabra encarnada, transforma e irrumpe en la historia, trasciende los tiempos, las culturas, las épocas, y su voz tiene mucho que decirnos y que enseñarnos. Dejando su trono de gloria, despojado de su divinidad, se encarnó para darnos a conocer al Padre y liberar a su pueblo de la esclavitud, nos narra al inicio el Evangelio según San Juan. Y sí, como al inicio escuchamos, el mismo Moisés le puso por nombre a su primer hijo Gersón, que significa extranjero, es decir, un extraño, ajeno, fuera de él. Y Dios nos revela que nosotros ya no somos extranjeros para Él, es decir, no somos ajenos a su amor y sus promesas. Tan bellamente lo escuchamos en la carta de los Efesios capítulo 2.
Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, nosotros que antes estábamos lejos, estamos cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo las enemistades que existían. Puso fin a las leyes que consistían en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de dos partes un solo pueblo, y así hizo la paz. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a las que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros, podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ya no somos extranjeros, ya no estamos fuera de la tierra, sino que ahora compartimos con el pueblo santo los mismos derechos y somos miembros de la misma familia de Dios. Oremos. Oh Padre Celestial, que has llenado el mundo de belleza, abre nuestros ojos para contemplar tu mano bondadosa en todas tus obras, a fin de que, regocijándonos en tu creación entera, aprendamos a servirte con alegría, por amor de aquel por quien todas las cosas fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo. Agradecemos también la música de Julio Hernández, miembro de la Parroquia de la Resurrección en la ciudad de Toluca, Estado de México, en México, y al equipo de producción de las parroquias de San Lucas y Santa María Virgen en la Ciudad de México. Y gracias también a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Vendrá Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.
la buena noticia.